Que tengan muy bonito día. Espero que estén muy bien en compañía de su familia o donde se encuentren, pues guardando aquí la cuarentena. Pues es momento de segundo video que les grabo. Es la segunda parte del teatro moderno del siglo XX. Y pues empecemos con esto, ¿no? Vamos a comenzar a hablar sobre Luigi Pirandello, de Italia. Este autor se le considera el precursor del teatro del absurdo, que el teatro del absurdo pues ya platicamos sobre él, de hecho leímos La cantante calva y todo, y bueno, él es uno de los precursores. Él crea uno de los recursos conocido como el teatro dentro del teatro, es decir, una obra sobre otra obra. Esto ya lo habíamos visto un poquito antes, por ejemplo, con Shakespeare en la obra de Hamlet, se ve cómo se organizan los actores y cómo se va a presentar una obra dentro de la misma obra de Hamlet. Es decir, que en el mismo escenario se está presentando una obra dentro de otra obra. Claro que acá lo hace más evidente Pirandello y crea toda una revolución sobre este concepto del teatro adentro del teatro. Sus obras. Sus obras más importantes son Seis personajes en busca de un autor. Así es, si así os parece. Pero no es cosa seria, y cada uno a su manera. De estas, pues les voy a comentar un poquito sobre Seis personajes en busca de un autor. En esta obra de Seis personajes en busca de un autor, pues vamos a encontrar cómo aparecen los personajes de la obra, de una obra literaria. En este caso, pues es una familia donde todos se odian a todos. El papá, pues, se supone que le gusta mucho la taberna. La mamá se fue con un escribano o algo así, el hijo odia a todos, la hija le tiene mucho resentimiento al papá. Bueno, cada uno tiene su personalidad, cada uno de estos personajes está creado y ya tiene un universo, está creado con un mundo aparte. Pero a la vez en la misma obra aparecen los actores. ¿Y los actores qué representan aquí? Representan el cliché, la forma, lo estudiado para ser actor, la voz impostada, la voz acomodada, pero no son realmente los personajes, porque el personaje tiene vida propia. En la obra llega a tener vida propia. Entonces el personaje no se relaciona mucho con el actor y no lo entiende, lo ve falso. Incluso ve falso también lo que está viendo en el escenario, porque dice, bueno, esta tienda que yo conozco es de madera y de ladrillo, porque en este momento está toda hecha de papel. Algo está pasando mal. Entonces, incluso hasta el propio director puede aparecer en la obra y a empezar a hacer ajustes y a intentar entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque el personaje crea vida, crea su propia vida y tiene un mundo. Entonces, acá el público se lleva la impresión de que no sabe qué era más real, lo que estaban haciendo los actores o lo que eran los personajes. Y al parecer, la realidad de los personajes es más verdadera que la de los mismos actores. Continuamos. Ahora vamos con el teatro épico de Bertolt Brecht. Bueno, Bertolt Brecht es alemán, nace en Alemania y pues él está muy influenciado bueno, con todos los sismos, con todos estos movimientos que se están dando, pero sobre todo con los pensamientos filosóficos y políticos del momento. Y su teatro es bastante revolucionario. ¿Qué es lo que busca el teatro de Bertolt Brecht? Provocar un cambio, hacer que el público no se identifique con la obra, sino que salga a hacer algo afuera, saliendo de la obra, salga a hacer algo, ¿no? Entonces, pues obviamente es bastante criticado y bastante cuestionado por su forma de hacer el teatro. Bueno, un poquito sobre el teatro de épico. Es un teatro sin héroe.
No hay un héroe, no hay alguien que llegue a rescatar o a salvar la situación o el conflicto. No, no hay nadie que lo llegue a hacer. Aquí lo que pasa es que se está criticando una estructura social, una estructura completa. Y después de 2 guerras, imagínense, una estructura bastante dañada. Esto es lo que se intenta criticar. Entonces, los héroes, pues los héroes tienen que ser el pueblo. Entonces, el público es el que se incita para que se convierte en un héroe. Los textos pues están muy relacionados con las teorías marxistas, que son las teorías que están de moda en toda esta época y lo que se busca, porque se consideran más humanas. El capitalismo es considerado completamente inhumano, ¿no? Explotar a las masas a beneficio de unos cuantos. Eso no es humano. Y para Marx, pues que hace toda una crítica sobre el capitalismo, pues son las teorías, el Capital de Carlos Marx es uno de los libros de cabecera de todos estos pensadores. Eh, Todas estas obras se presentaban en cabaret. Cabaret era un lugar en la Alemania pre-nazi relacionada con grupos políticos y ideológicos artísticamente avanzados. Es decir, que ahí se juntaban lo que eran pensadores, filósofos, científicos, artistas de todas las índoles. Eh, Ahí llegaban, presentaban, creaban sus manifiestos para dar algún movimiento nuevo, algún cambio social, alguna propuesta, ahí se daban todos estos cambios, ¿no? Y ahí se crea el manifiesto del teatro épico. El teatro épico, otra de las características que tiene, es que se acerca mucho a la educación. Para Bertolt Brecht no puede separar la educación del teatro. Para él es muy importante. Entonces, dentro del teatro encontramos música, baile, canto, de todo. Encontramos un poco de todo. Para él es importante que se vea y que el público se lleve conocimiento de lo que está viendo del teatro, no nada más entretenimiento. Bueno, y como les decía, pues Bertolt Brecht es expulsado de Alemania, de la Alemania nazi, a causa de su teatro que era bastante comprometido con su ideología, su pensamiento y sobre todo con llevar al público a un estado y a una situación que fuera más allá de lo que había visto en escena, que saliendo pudiera hacer algo más allá. Bien, esta fotografía que pueden ver aquí es de una obra llamada Madre Coraje. Esta foto creo que es una presentación que se hizo en Francia, no recuerdo muy bien, pero bueno, es Madre Coraje. Madre Coraje es una obra de teatro que está situada en el siglo XVII, pero en sí es una crítica a la Alemania nazi que se está empezando a armar, que se está empezando a preparar para una segunda guerra mundial. Y eso pues le causa preocupación a Bertolt Brecht y crea esta obra. La obra habla sobre una mujer que se dedica a vender, se sube, empieza la guerra, una guerra religiosa que se llamó la Guerra de los 30 años entre católicos y protestantes, que va de 1618 a 1648. En esta guerra, bueno, esta mujer lo que hace es se va con sus hijos y empieza en una carreta que va jalando a ir vendiendo mercancía y de eso vive y de eso le va a dar de comer a sus hijos. Pero durante esta travesía de la Lombardía a Italia y de Italia a la Lombardía, en viajes interminables durante muchísimos años, va perdiendo a sus hijos. Sus hijos se enrolan algunos en la guerra, van muriendo uno por uno, sus hijas, una muere de una manera terrible, acribillada por los soldados, y así van muriendo cada uno de sus hijos. Al cabo de 16 años de transcurrida la guerra, ella al final de la obra se queda sin sus hijos, ella la única que sobrevive, y sigue vendiendo, porque ya su forma de vida depende de la guerra. Cuando se acabe la guerra no sabe qué va a pasar, pero ya la guerra le quitó todo, le quitó a todos sus hijos. Esta es Madre Coraje. Es muy interesante esta obra
Este, pues ojalá la podamos encontrar para leerla. Bien, vamos a hablar un poquito sobre las diferencias entre la forma dramática del teatro y la forma del teatro épico. En la forma dramática nosotros podemos encontrar, por ejemplo, a Stanislavski, que es el maestro más importante del teatro de la actualidad, del teatro moderno. Este, Stanislavski, bueno, acá Bertolt Brecht se pelea mucho con lo que es Stanislavski, porque Stanislavski se preocupa mucho por la realidad, porque era una verdad en el actor, que el actor realmente se convierta en el personaje. Ya hemos hablado bastante de Stanislavski, lo hemos tomado en varios temas que en clase. Bueno, y acá para Bertolt Brecht eso no es lo más importante, ¿no? Acá lo que le interesan son los sucesos, lo que se está presentando. No, no le importa el tiempo, no le importa el espacio ni nada, simplemente los sucesos, que haya una discusión, un análisis, que haya ideas, que haya que el público no se identifique con la obra, sino que se cuestione la obra, salga con preguntas, a analizar, cree sus propios argumentos, haga su propio análisis y salga a pelear. Porque acá se está creando una ideología con el teatro épico. Mientras que en el teatro dramático, pues lo que se busca es la evasión de la realidad, entretenimiento, ilustración, cultura, mientras que en el teatro épico se busca un cambio social a través del teatro, a través de estos movimientos culturales. A través del teatro épico se busca que el pueblo empiece a pensar para provocar un cambio en la sociedad. Eso es lo que busca Bertolt Brecht con este teatro. Este, el espectador es un observador, está observando una realidad en el teatro épico, está viendo lo que está sucediendo, entonces tiene que salir con muchas cuestiones, con muchas preguntas para poderlas solucionar y tener acciones fuera del teatro, acciones relacionadas con lo que vio, con esa realidad que vio. Eso es lo que busca Bertolt Brecht. Continuamos. Bien, bueno, no voy a tomar ahorita el teatro de Estados Unidos. En el teatro de Estados Unidos, este es teatro de Rusia, ya vi, pero no tengo depositado el teatro de Estados Unidos porque en el teatro de Estados Unidos lo que se crea más y que crece bastante es el teatro de revista, el teatro, la comedia musical o que es Broadway, crece increíblemente, tiene cosas maravillosas, por ejemplo, un tranvía llamado Deseo, que es una de las obras más conocidas del siglo XX, y bueno, todo este teatro de comedia musical que se va dando en Estados Unidos. Ahí tienen otra realidad, otro continente, aunque también están dentro de la guerra, no la viven en su tierra, como no la ha vivido Estados Unidos en muchos años. Y sin embargo, en Rusia hay otro tipo de teatro. Ahora vamos al otro lado del mundo. En Rusia, o la URSS, en este caso la Unión Soviética ya, se crea el teatro que es el de realismo proletario, que no es más que propaganda realmente. El teatro es propaganda del sistema soviético. ¿Qué se busca? Se busca que se repita, que se repita el sistema, que la gente esté a gusto, que crea que lo que están haciendo está bien, que no se inconforme con lo que se está viviendo. Les están vendiendo un sistema, el sistema socialista, pero ¿a través de qué? A través de un terrible personaje que es Stalin, que es la parte mala, ¿no? Porque bueno, después de la Revolución Rusa, pues el que queda en el poder es Lenin. Lenin empieza a crear, a hacer estos cambios, todas estas ideas, toda esta parte idealista empieza a convertir en la Unión Soviética. Pero a la muerte de Lenin y la aparición de Stalin, Stalin realmente es un tirano. Es un personaje bastante, bastante oscuro dentro de la historia mundial. Se dice que mató más judíos que el mismo Hitler en la Segunda Guerra Mundial y
era paranoico, acabó con todo lo que era el círculo cercano a Lenin después de su muerte. El último que mató fue aquí en México, a Trotsky, personaje que se vino a esconder a casa de Diego Rivera. Y bueno, Stalin sí es, digamos, toda una fichita en la historia universal. Y bueno, esa es Alemania la que querían, es Alemania, esa Unión Soviética la que quieren reproducir ese sistema soviético. Y bueno, el teatro se vuelve más propagandístico, se da más como propaganda, como convencer a todos de que todo está bien y que eso es lo correcto. Así funciona el teatro en la Unión Soviética. Muy bien, pues vamos a darle fin a lo que es el teatro del siglo XX con el existencialismo. Faltan temas, les digo, me fui con los más importantes. El existencialismo, bueno, dentro de la literatura es uno de los que más me apasionaron. A cierta edad, si ustedes leen ahorita algo de existencialismo, va a mover el mundo bastante. Pues habla mucho sobre el ser, quiénes somos, por qué, te haces muchas preguntas, por qué me tocó nacer aquí en esta clase social, por qué me tocó nacer en México, por qué me tocó ser hombre, por qué me tocó ser mujer, por qué me tocó vivir en esta época, todas esas preguntas, por qué existo, por qué soy, entonces lo puedes ver con pesimismo, con optimismo, ya depende de ti. El existencialismo pues se define a grandes rasgos, como lo dice el texto, como el análisis y descripción de la existencia concreta. Considera como un acto de la libertad. De hecho, se considera como sinónimo de la libertad, que se afirma a sí misma creando una personalidad del individuo. Para Jean-Paul Sartre, libertad y existencialismo están relacionados, ¿no? Esta parte del ser humano con ser libre. Uno de los principales teóricos, les digo, es Jean-Paul Sartre y también es dramaturgo. Bien, continuamos. Bien, características y algunas obras del existencialismo. Bueno, la pregunta, ¿qué es el existencialismo? Bueno, esto viene acá, se los voy a leer tal cual, textual. El existencialismo es un movimiento filosófico que se preocupa por la existencia humana, la cual más tarde se presenta como la única y pretende dar respuesta a los problemas del hombre. Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? Que nos vamos a hacer muchas preguntas, ¿cómo, por qué, cuándo, qué hago aquí? Y todas estas preguntas, si no les encuentras respuesta, te van a llevar a una depresión terrible. Incluso muchas de las obras literarias, como La Metamorfosis de Frank Kafka, pues son obras bastante deprimentes, ¿no? La náusea del mismo Jean-Paul Sartre, que son novelas bastante deprimentes, donde se cuestionan todos y los personajes llegan a sentirse como hasta una cucaracha, ¿no? Como una cucaracha en el caso de Kafka. Entonces, sí es una parte muy fuerte donde el hombre se cuestiona, pero imagínense, vienen de dos guerras mundiales, dos guerras que devastaron, destruyeron la vida de todas estas personas, sus mundos, sus ideas, sus sueños, sus familias, el futuro planeado, todo se hizo añicos. Entonces, pues, empiezan a cuestionarse todo, ¿no? La existencia de Dios, la existencia del más allá, que hay más allá de la muerte, me moriré, no me moriré, existe Dios, existe el diablo, ¿por qué vine acá? ¿Por qué circunstancias estoy aquí, no? Eh, y no solo la razón descubre la realidad, también sentimientos básicos, también se empiezan a cuestionar sobre el amor, sobre la vida, sobre la muerte. Todos estos sentimientos, todos esto los lleva a mucha angustia y a frustración. Y en todas estas obras hay un remarcado pesimismo. Remarcado pesimismo porque si cuando tienes todo tan planeado, también piensas que tu vida ya está hecha y de repente cae una bomba atómica o que te bombardean tu ciudad, destruyen tu casa y te dejan sin nada, pues, ¿qué hay seguro en la vida? Nada. Y esas son las preguntas que se hacen en las obras existencialistas. Este teatro se diferencia de los demás por centrarse en el tema del individuo y la circunstancia que lo rodea, los cuales suelen ser problemas actuales y de toda una sociedad, como son los conflictos como las guerras, la pobreza, en estos casos, ¿no? Sobre todo las guerras que las tienen
en este momento, en el momento que de la hora pues están viviendo, si la pobreza pues no viene a un lado, ¿no? Viene acompañada, guerra, pobreza y muchas otras cosas, ¿no? Desintegración, tristeza, muchas cosas que se dan alrededor de las guerras. De las obras del mismo Sartre, vamos a hablar de A Puerta Cerrada, Las Manos Sucias y El Diablo y Dios. Bueno, nada más voy a hablarles de una, A Puerta Cerrada, ya para terminar. A Puerta Cerrada es una obra muy interesante. A mí me, pues, entre risa y ese sentimiento que te deja algo así en el estómago extraño, te habla sobre un infierno, un lugar. Estos son tres personajes, ya murieron, están en una salita, no pueden salir de esa sala, están esperando algo y tienen que convivir con ellos durante la eternidad. Y ese es realmente el infierno. Ellos están en el infierno y no se dan cuenta. ¿Y cuál es su infierno? Tener que convivir. Van a tener que convivir durante la eternidad. No hay manera, ya no los puede salvar la muerte porque ya están muertos. Durante la eternidad tienen que vivir estos personajes y siendo personajes totalmente antagónicos, totalmente diferentes, van a tener que sobrevivir durante la eternidad. Entonces es una obra que te puede crear un nudo en el estómago, te vas a decir, no, no puede ser, ¿no? Y a veces nos sucede, y en la vida real, ¿no? Que nacemos en un lugar, en un espacio, en una familia, un tipo que a lo mejor no nos satisface al 100%, pero tenemos que convivir con ellos y aprender a aceptarnos y adaptarnos, ¿no? Imagínense, nosotros llega el momento que podemos salir de la casa, ¿no? Crecemos, ya maduramos y nos salimos de nuestra casa si en buen trato no nos llevamos bien con alguien. Pero en este caso, en esta obra, no, van a estar la eternidad los tres juntos, soportándose. Esa es la puerta cerrada de Jean-Paul Sartre. Si pueden encontrarla, leerla, pues estaría muy bien. Muy bien, pues aquí los dejo. Esto sería todo por hoy. Vamos a continuar con Teatro en México, que ya empezamos a leer obras, pero voy a hacerle la presentación y también la presentación así, con audio para poder complementar lo que es el conocimiento. Cualquier pregunta en la misma página de YouTube donde vean el video, ahí déjenme sus preguntas, sus comentarios. Además me sirve para saber que ya lo vieron. Intenten verlo completo, no les va a quitar nada, por favor, ¿no? Porque yo puedo ver cuando no lo ven, chicos. O sea, ahí aparece, o sea, que lo vieron un minuto. Por favor, digo, no es nada difícil. Intento dárselo lo mejor posible y espero ir mejorando en esto del video. Muchas gracias, pásenle bonito, que estén muy bien. Hasta luego.